Señoras, señores, por favor, que el señor presidente del Consejo Asesor se está poniendo serio si no prestan ustedes un segundín de atención. Señor presidente del Foro Nueva Murcia, yo tendría que decir que, y señor fiscal general del Estado, yo tendría que decir que usted me ha quitado la presentación del señor fiscal general del Estado, de modo que casi vengo sobrando aquí. Voy pues a completar unos cuantos detalles pequeños que conozco yo de la vida del fiscal general. El Foro Nueva Murcia, cuya historia está ya llena de éxitos por la excelencia de quienes han desfilado por él, me honra hoy con la participación en este acto. Se lo agradezco muy sinceramente, pero no acostumbrando a ser una redundancia el comienzo de una presentación, creo que yo la estoy cometiendo al pretender descubrirle a ustedes una de las personas más conocidas actualmente en España, que además ocupa el cargo más delicado en el organigrama del Estado. Me gustaría, pues, ahondar en otras facetas que han salido menos a la luz sobre el carácter y la actitud ante la vida del fiscal general del Estado. Algunas de ellas, quiero creer, que las he ido profundizando en lo que comenzaron siendo unas sesiones de cine y de teatro compartidas y se convirtieron en una buena amistad. Este madrileño, que a los 25 años entraba en la carrera judicial, ha tenido una brillante trayectoria en ella, donde ha sido teniente fiscal, fiscal de sala, fiscal del Tribunal Constitucional y del Supremo, coordinador y componente del libro blanco elaborado por el Consejo Fiscal, fiscal en ese mismo Consejo y autor de numerosas publicaciones. El señor Torres Dulce pertenece a una familia que ha dado muchos y muy leales y muy distinguidos servidores a España. Por ese largo y cotidiano contacto con la realidad de la nación, el fiscal general está muy cerca y palpa a menudo el sentir de nuestro pueblo. Sabe bien lo que a éste le preocupa y sin duda le angustia, como ocurre en estos momentos. De su rectitud y de su independencia ha dejado ya pruebas fehacientes en el periodo que lleva en el puesto, cumpliendo el programa que esbozó en su discurso del 18 de septiembre del año pasado. La prensa viene recogiendo a diario sus intervenciones y tengan ustedes la seguridad que no se saldrá ni un ápice de esa línea. El fiscal general no es hombre que se amilane o se arredre por lo que sucede a su alrededor o ante las presiones interesadas. Probablemente asistimos, y no solo en España, al fin de unos sistemas económicos, políticos y sociales que no pueden seguir sosteniendo el mundo en que habitamos. Ya le tocó verlo con gran antelación a Tocqueville en su primer viaje a América en 1831, cuando abogó por una ciencia política nueva que diera a la sociedad civil el papel que ya empezaba a tener en aquel territorio, porque era ella la que estaba creando progreso y riqueza. Hoy se está operando un fenómeno similar, cuya base ha de ser la justicia, pilar de la democracia y de la libertad. De esas tres palabras es donde yo coloco mi fe y mi confianza en Eduardo Torres Dulce, cuyo espíritu luchador y temperamento ecuánime contribuirán al necesario fortalecimiento de las instituciones que han de aplicar los postulados del Estado de Derecho que hemos elegido y en el que queremos vivir. Y como tenemos el tiempo muy ajustado,
Les dejo a ustedes con el conferenciante agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, excelentísimo señor fiscal superior de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, excelentísimo señor consejero de Presidencia, querido compañero Manolo Campos, excelentísimo, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia, señor presidente del Foro Nuevo Murcia, señores patronos, queridos compañeros de la carrera judicial y fiscal, señoras y señores, queridos amigos. Créanme que para mí es un verdadero honor y un placer estar con ustedes aquí esta tarde en Murcia, en primer lugar y fundamentalmente porque, como he tenido ocasión de expresar a la prensa antes de entrar en este acto, una de las obligaciones del fiscal general del Estado, al menos desde mi punto de vista, es mantenerse en permanente contacto con la sociedad. No puede entenderse una administración de justicia separada de los intereses sociales del día a día y, muy particularmente, soy de los que con Isaiah Berlin, con Toynbee, con Popper, con Milton Friedman, creo firmemente que una sociedad civil fuerte hace una democracia fuerte, una convivencia mucho más rica, mucho más beneficiosa para todos. Y ustedes, a través del Foro Nueva Murcia, como en el resto de los ciudadanos, forman parte de esa sociedad civil que debe día a día trabajar en pro de hacer más creíble, más exigente la democracia en nuestro país. En segundo lugar, y fundamentalmente, porque créanme que además no es un rasgo de humor, hacen ustedes un acto de caridad sacando al fiscal general del Estado del despacho de Madrid, permitiéndole además de partir en un foro, no sé si relajado, pero sí permitirle expresar además todas aquellas inquietudes que le mueven en su devenir diario. Creo igualmente que una de las obligaciones del fiscal general del Estado es de vez en cuando hacer pedagogía de la justicia y pedagogía de una institución que a veces se entiende mal, que aparece velada por determinados prejuicios, desde cinematográficos hasta mediáticos, como es el Ministerio Fiscal, a cuya tarea de levantar el velo de lo que significa el Ministerio Fiscal, estoy especialmente dedicado. Quiero agradecer muy especialmente a José Luis Mendoza sus cariñosas palabras de presentación en este acto y muy especialmente al embajador de España, don José García Bañón, que, llevado de su amistad, ha hecho un elogio ciertamente inmerecido de mi persona. Si estoy aquí es fundamentalmente no por su insistencia, sino por su amistad, que agradezco muy públicamente. Finalmente, mis palabras, que quiero que tengan un espacio de tiempo relativamente corto, creo que después habrá la oportunidad de un coloquio, que siempre es peligroso para el fiscal general del Estado, dicho sea de paso, pero que acepto como parte de mi misión pública que ya he expresado, se ve además peligrosamente cercado por una comida excelente, bien regada por estos caldos de Jumilla, que me hace recordar las palabras que mi querido amigo y compañero Antonio del Moral, actualmente lo tenemos cedido la carrera fiscal a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, suele decir en estas ocasiones. A estas horas de la tarde, lo importante de un conferenciante, de un coloquiante en mi caso, porque lo mío va a ser no una conferencia formal, sino una charla, tiene dos objetivos. Uno, no despertar a quien esté dormido y conseguir mantener despierto a quien se mantenga. Voy a ver si después de esta excelente comida logro estos objetivos que así están previstos. Voy a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que significa hoy en día la justicia en España y el papel que el Ministerio Fiscal tiene presente en la misma. No es tarea fácil la aceptación de lo que significa justicia. Como quizás sepan ustedes, a mí me gusta el mundo de la cinematografía, he sido crítico de cine hasta hace poco y me gusta citar el final de una película de Woody Allen,
Annie Hall, en el que el protagonista ve desaparecer por la Quinta Avenida de Nueva York al amor de su vida y dice: bueno, la vida es como un chiste de judíos, como el tipo que va a ver al médico y le dice: doctor, mi hermano Samuel, que se ocupa de los negocios familiares, se cree que es una gallina. Y el doctor le dice: bien, tráigamelo y le curaré el complejo. Doctor, ese es el problema, es que necesitamos los huevos. Bien, pues esta paradoja es con la que a menudo nos enfrentamos cuantos trabajamos en la Administración de Justicia. De alguna forma la sociedad exige justicia y tiene toda la razón en demandar justicia, pero difícilmente la sociedad está de acuerdo en pagar a veces penosos peajes de cara a la opinión pública. Presunción de inocencia, garantías frente a las víctimas, de gente que, como decía Felix Frankfurter, un magistrado de de la Corte Suprema de Estados Unidos, decía: los grandes avances en derechos humanos se han logrado en procesos penales con gente muy desagradable. Y es verdad, es que precisamente la convivencia social se asienta sobre reglas de conducta de derechos fundamentales que permiten a todos, incluso a las personas menos comprometidas con la sociedad, más desagradable, tener ese amparo. Esa paradoja de la justicia, de exigir justicia, pero además todo tipo de garantías, es de alguna forma un peso inevitable con el que nos enfrentamos cuantos trabajamos en la Administración de Justicia. Si ustedes leen la Constitución, quizás entre los derechos fundamentales no encuentren la idea de justicia, pero está mucho antes. Está en la verdadera base del Estado social y democrático de derecho que los españoles nos hemos dado desde 1978 y está en la idea del valor justicia. Miren ustedes, sin Estado de Derecho no hay sociedad de libertades, no hay vida cotidiana. Sin Estado de Derecho y sin jueces independientes y fiscales imparciales, es difícil que una sociedad no camine hacia la ley de la jungla, hacia los ajustes de cuentas, hacia el dominio de los poderosos. Esta idea de lo necesaria que es la justicia con todos sus defectos, con curar el complejo de gallina y necesitar los huevos, es algo que yo continuamente estoy proclamando. En estos momentos en los que la democracia en general y muy particularmente los sistemas de participación política en la democracia a través de los partidos políticos están puestos en tela de juicio y en cuestión, es momento para meditar acerca de que no sea cierta la afirmación brillante como butad de Jorge Luis Borges cuando decía que la democracia es pura superstición y el abuso de la estadística. Es mucho más. Es una forma de convivencia dados los unos a los otros. Con Churchill habría que decir que no es el mejor de los sistemas posibles, pero es el más eficaz para asegurar la convivencia entre unos seres humanos que se dotan a sí mismos de libertades. Deslegitimando instituciones, aunque sea legítimo criticarlas, y criticarlas severamente, hacemos un flaco favor a la democracia, hacemos un flaco favor a la convivencia y tenemos una historia en este país que no augura nada bueno cuando las instituciones no son respetadas y cuando las banderías y los intereses y prejuicios dominan en la sociedad. Yo quiero decirles a ustedes que con todos los defectos que tiene la Administración de Justicia, asegura aún hoy por día la convivencia entre los españoles. Otra cosa es que podamos demandar un funcionamiento mucho más eficiente, mucho más eficaz para hacer real en el día a día el valor justicia. Que la justicia no pierda el sentido de la realidad social a la que se debe y no solamente como un mandato del Código Civil en cuanto a la interpretación de las leyes. Miren ustedes, durante muchísimo tiempo los que trabajamos en la Administración de Justicia hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el Estado, los poderes públicos, pero ustedes también, la sociedad, se comprometan con la idea de justicia. Y esto se evidencia pura y simplemente en la adscripción de medios presupuestarios para la Administración de Justicia. El Estado español, y aunque ha crecido en los últimos tiempos, está en una posición media-baja dentro de la Unión Europea en cuanto a la ratio de medios que presupuestariamente dedica la sociedad, ustedes, nosotros, a la Administración de Justicia. ¿Es la gran solución de la Administración de Justicia? No. La solución de la Administración de Justicia somos jueces y fiscales, abogados, procuradores, secretarios y el personal auxiliar.
que sepamos cumplir con nuestras obligaciones, que tengamos criterios de control de calidad, que seamos autoexigentes para expulsar de la Administración de Justicia a aquellos que negligente e imprudentemente, con carencias de contenidos y recursos técnico-jurídicos o simplemente deseos de trabajar, no estamos cumpliendo. Esa autoexigencia nos la debemos y deben de ser exigidos. Pero también debemos decir desde el primer momento el continuo olvido de que hemos sido objeto la Administración de Justicia por parte de los poderes públicos. No hemos sido un valor electoral o, como dijo a una comisión de jueces y fiscales Abril Martorell, vicepresidente de la UCD, ustedes no tienen tractores. Desgraciadamente, los tractores a lo mejor el día 20 están en los juzgados de la Administración y en las fiscalías de la Administración de Justicia. Creo que es la hora de reivindicar al Estado central y a los Estados autonómicos una mayor atención de partidas presupuestarias, incluso en crisis, respecto de la Administración de Justicia. Administrar justicia forma parte de las exigencias del Estado y esto exige fundamentalmente una dedicación presupuestaria que en términos medios bajos no se ha tenido durante un cierto tiempo y que conviene reclamar desde ya. No solamente hay que crear plazas de jueces y fiscales, soy escéptico al respecto. Hay que hacer un análisis serio acerca de si tenemos suficientes jueces y fiscales o además hay que hacer determinadas podas que permitan que a la Administración de Justicia, a los juzgados y tribunales, lleguen aquellos asuntos que deben de llegar. Debemos de exigir previamente a la Administración que sea legal, que sea imparcial, que resuelva los problemas de los ciudadanos y que no los difiera posteriormente a la Administración de Justicia. Esta es una de las razones por las que está tan sobrecargada la jurisdicción contenciosa administrativa, porque las administraciones públicas no están funcionando con la legalidad, con la imparcialidad y con la eficiencia para dar respuesta a los ciudadanos. En segundo lugar, he de poner de manifiesto el enorme retraso que desde el punto de vista de utilización de tecnologías y particularmente de sociedades de la información, de la comunicación, tenemos en la Administración de Justicia. Cualquiera de los que trabajamos en la Administración de Justicia demandamos lo mismo que sucede en la Administración tributaria, que con tocar una tecla de ordenador saben toda nuestra vida tributaria, al menos de lo que disponemos, digamos, en términos A, ahora que estamos muchas veces en términos B. Igual sucede con respecto a la seguridad social y de igual forma en tráfico. Si estas actividades son tan importantes para la convivencia social, para la eficiencia del Estado, ¿por qué no sucede exactamente para la Administración de Justicia? Miren ustedes, yo como fiscal general del Estado me enfrento a una situación caótica desde el punto de vista tecnológico. Tengo 8 sistemas de aplicaciones informáticas completamente diferentes y muchos de ellos incompatibles deliberadamente entre sí. No hemos logrado ni la interacción entre los sistemas de juzgados y los sistemas de fiscalía, con excepciones lógicas, ni el ingente término presupuestario y económico que las autonomías, muy especialmente, y el Estado central han hecho en inversiones tecnológicas. Estamos atrasadísimos. Y las notificaciones las sigue llevando el correo, las siguen llevando los antiguos agentes judiciales. No hay forma humana de hacer notificaciones de otro tipo. No ha llegado la sociedad de la comunicación a la Administración de Justicia, sino de forma absolutamente fragmentaria. Es cierto que muchos de nosotros nos resistimos a hacer actos procesales por videoconferencia, lo cual es absurdo, pero no está todavía la firma electrónica cuando en muchos aspectos esa firma electrónica sería modo y garantía de eficacia y de eficiencia. Son estas unas reflexiones a vuelo pluma para trasladarle que tenemos, en primer lugar, una obligación esencial los jueces y fiscales de ser eficientes, de ser eficaces, de autorregularnos, que tenemos buena culpa de que la Administración de Justicia en ciertos momentos, en ciertas situaciones y en ciertos lugares no esté funcionando, que no depuramos nuestras responsabilidades, pero en segundo lugar debemos de ser igualmente serios, exigentes, para decirles a ustedes, para decirles a los poderes públicos y a la sociedad que difícilmente podemos actuar en muchas ocasiones sin una modernización real que pasa por una presencia creciente, activa, realista en términos de presupuestos de la nación, de presupuestos de las comunidades autónomas. Nosotros, por parte del Ministerio Fiscal, hemos decidido emprender en esta tarea de ayudar a la modernización de justicia un camino radical.
Aproximadamente desde hace un año, todas las fiscalías de España están trabajando en los materiales para elaborar un libro blanco. Yo sé que cuando se dice libro blanco, mucha gente se echa a temblar. Dios mío, más retórica, más cosas inconcretas. Pues no, el libro blanco del Ministerio Fiscal, que será presentado a la sociedad, a los poderes públicos, al Gobierno y al Parlamento aproximadamente en torno al mes de junio de este mismo año, supone una radiografía introspectiva, pero también extrovertida de lo que significa el Ministerio Fiscal. Hemos reflexionado durante un año acerca de qué misiones tenemos y qué misiones podemos cumplir o no podemos cumplir. Fíjese que el Ministerio Fiscal está presente desde la tutela de los discapacitados y los menores, todos los procesos de familia, todos los procesos de derechos fundamentales contenciosos administrativos, actualmente todos los procesos de índole laboral en los que se alegan derechos fundamentales y todo el magma del proceso penal. El proceso penal, y aunque sea una cifra meramente referencial, supone 5 millones de diligencias previas al año, a los que tienen que hacer frente aproximadamente unos 5.000 jueces y unos 2.400 fiscales. Estas reflexiones con respecto a las misiones y funciones, ¿podemos atender a ello? Hay una cierta tendencia a utilizar el Ministerio Fiscal como un remedio, como un auxilium peccatorum, por hablar en términos de letanías católicas. Sencillamente, cuando se necesita o surge un conflicto, ponga un fiscal en su vida. Cuando yo era jefe de la Secretaría Técnica, en el año 96 ordené un inventario de las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal. ¿Dónde aparecíamos? Aparecíamos incluso en el reglamento de la Federación Española de Ping-Pong, donde cuando se producía una sanción o alguna actividad especial se ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal. No voy a decir la cantidad de organismos autonómicos, de organismos centrales donde tenemos que tener una presencia absolutamente activa. Hay que reflexionar. Hay que reflexionar en términos generales acerca de si las exigencias de la sociedad respecto del Ministerio Fiscal le conviene a una plantilla que obedece a los términos en los que está realmente concebida. Yo en estos términos y en términos de jurisdicción recuerdo siempre la anécdota que contaba Sir Samuel Hoare, el embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña en España en los años de la posguerra, cuando don Ramón Serrano Suñer le organizaba manifestaciones para exigir Gibraltar español delante de la embajada británica, y don Ramón, que era un tipo muy elegante, muy educado, le llamaba a Sir Samuel, el embajador británico, le decía: Sir Samuel, le mando más policía, y Sir Samuel cáusticamente decía: no, mándeme menos estudiantes. Bien, esta referencia significa en muchos casos que la primera reflexión que tenemos que hacer es si no estamos judicializando en exceso la vida social, la vida familiar, la vida administrativa, la vida política. Los tribunales son el último remedio, el quirófano donde arreglar conflictos sociales. Si la propia sociedad no opera mecanismos de mediación, de arbitraje, de prevención de situaciones sociales, no puede esperar que la Administración de Justicia solucione, solvente esos problemas sociales. Actuará quirúrgicamente, actuará imponiendo penas, sanciones, decidiendo conflictos, que no es poco y nos es perfectamente exigible conforme a la tutela judicial efectiva, pero difícilmente podrá poner remedio a la violencia de género, a las desigualdades económicas, a las malas prácticas bancarias o a cualquier otra de las actividades que nos acosan, incluida la de la corrupción política. Una sociedad viva es la sociedad que previene problemas. Una sociedad camino de la extinción es la sociedad que condena a los tribunales a resolver lo que, insisto, no es sino la cirugía de un cáncer a veces galopante con ADN sociales perfectamente definidos. En ello exige fundamentalmente una reflexión acerca de la calidad de nuestros trabajos, cosa que estamos haciendo y que estamos dispuestos a hacer fundamentalmente, pero también de los mecanismos legislativos. Ahora mismo se está operando una importantísima reforma. Yo, de una forma un poco coloquial, a mi querido y gran amigo Alberto Ruiz Gallardón le digo: como no puedes construir túneles, vas a hacer leyes, concretamente, y tiene delante un panorama pues lo más parecido al que tenía Alonso Martínez, el gran legislador liberal del siglo XIX. Conviene decir que en el siglo XIX, cuando España era una sociedad todavía en desarrollo industrial, hubo eminentes liberales, y tengo que nombrar aquí a Sagasta y su Partido Liberal, y muy especialmente a Alonso Martínez, capaces de decidir cosas que no se decidían en Europa. Un proceso no inquisitorial,
una institución profundamente liberal como era el juez de instrucción, imparcial, y un sistema procesal camino de ser regido por un criterio acusatorio. Si ustedes tienen, yo diría casi el gusto, yo le diría un poco la obligación ciudadana de buscar en Internet la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, descubrirán una radiografía casi perfectamente actual de los males de la justicia, de los males del proceso penal, de la esperanza que tenía don Manuel Alonso Martínez en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que él aprobó en 1882 fuera el primer paso para modernizar España, para dar respuesta en los procesos penales a estos criterios. Ahora, como les digo, el ministro Ruiz Gallardón ha emprendido una ingente tarea a la hora de enfrentarse a la modernización normativa. Luego vendrá la de plantillas, la de demarcación y luego finalmente la de los medios tecnológicos. Toda debería de ir a la vez, que va a comprender un nuevo diseño de la planta de la demarcación judicial. Tenemos una planta de demarcación judicial prácticamente idéntica a la del siglo XIX, con poblaciones, con demandas sociales que ya no pueden obedecer a los viejos partidos judiciales, muy probablemente, una regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, finalmente, su gran acometimiento, una profundísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo quiero decirles aquí lo que vengo diciendo en muchos foros. La reforma del proceso penal, que implicará atacar el 75%, hablando en términos estadísticos, de la carga de trabajo de todas las jurisdicciones españolas, por lo tanto es una tarea absolutamente esencial, afecta fundamentalmente a bienes cotidianos de la sociedad. Esos bienes cotidianos que la ciudadanía está exigiendo. Y básicamente una de mis obsesiones. Cómo conseguir hacer la justicia más inmediata, más cercana a los ciudadanos, lo cual implica mayor celeridad, sin demérito alguno de las garantías que hemos conquistado procesal y constitucionalmente desde el año 1978. Miren ustedes, esto es posible. Esto es posible y es posible porque, gracias a Dios, a diferencia, me temo, que en algunas otras áreas como educación, en el mundo de la justicia hay consenso. Hay consenso para reflexionar y reconocer que la situación de la Administración de Justicia no es crítica, pero es grave, que tenemos los medios para cambiarla, que hay medios para cambiarla y hay un enorme consenso acerca de los medios para cambiarla. Yo tengo la sensación que también políticamente hay bastante más consenso en el área de justicia para poder hacer cosas en común que en otras áreas, desgraciadamente, mucho más conflictivas, como quizás sea el mundo de la educación. Y si hay consenso a la hora de reconocer que no estamos bien en el campo de la Administración de Justicia, ¿cuáles pueden ser los remedios para atacar esta situación que afecta, insisto, a la cotidianidad de la vida de muchos españoles, a la vida de las empresas, a la vida de grupos sociales, a la vida de gente no muy bien protegida dentro de la sociedad? Creo que este es el momento para atacar precisamente esa reforma, una de cuyas reformas esenciales es la reforma del proceso penal. Esa reforma del proceso penal en la que hay que ser suficientemente valientes y decir que deben de ser expulsadas de la jurisdicción las faltas. Hay 800.000 juicios de faltas en España, 350.000 casi a los que tiene que acudir el Ministerio Fiscal. No hay ningún país del mundo en el que esas mínimas infracciones de la convivencia ciudadana se diluciden en los tribunales de justicia, a enormes costes económicos, a enormes costes organizativos y administrativos. Todas las sociedades han resuelto esas pequeñas infracciones que tienen su entidad, que tienen su trascendencia en la vida cotidiana, y lo han hecho a través de tribunales de policía administrativa imparciales, de soluciones de sociedad civil, de arbitrajes privados. Esto es lo que hay que impulsar como criterio para desjudicializar 800.000 juicios de faltas ciertamente importantes. El segundo de los grandes desafíos que tiene el proceso penal es la justicia, que hay que hacerla de una forma inmediata. Esa justicia de forma inmediata comprende esos delitos flagrantes
es decir, sorprendidos in situ o semiflagrantes, o para los cuales es una innecesaria instrucción o investigación. En todos los lugares del mundo civilizados existe lo que es conocido coloquialmente como juez del mazo. Tribunales que están funcionando 24 horas, a los que se acuden las partes con sus pruebas, en los que ya es innecesario el atestado policial, donde hay mecanismos modernos de conformidad, de ofrecimiento de penas alternativas, que no es necesario que la gente vaya a prisión, que es necesario otro tipo de medidas, muchas ellas de recuperación, de rehabilitación social, de trabajos para la sociedad. Hay que crear todo ese entramado y es fácil hacerlo autoorganizándonos todos y teniendo esa referencia. Eso implicaría eliminar buena parte de la tramitación a lo largo del tiempo. Yo no voy a decir una ciudad española, lo he dicho a mis compañeros esta mañana en la Fiscalía, una importante ciudad española en la que la Fiscalía califica los denominados juicios rápidos en 3 días y se están señalando a 1 año, año y medio y 2 años la vista oral. Esto es una burla, no ya para semánticamente hablar de juicios rápidos, sino para una exigencia de una justicia ciudadana. Si nos comprometemos los colegios de abogados, los procuradores, los agentes de mediación, los jueces y los fiscales, y nos hacen caso los poderes públicos, creo que podemos ofrecer a la ciudadanía que ese mazo importante de las infracciones diarias puedan verse juzgadas, sentenciadas, en muchos casos de conformidad, como pasa en muchos países, y significará que la ciudadanía verá cercanía en la resolución de sus problemas respecto de ellos. Y nos quedan los grandes procesos, los procesos mediáticos, los procesos que están todos los días en los periódicos, los que necesariamente en el coloquio saldrá alguna pregunta que intentaré responder en la medida de mis posibilidades y con la discreción y prudencia que debo de tener. Esos procesos complejos, en los que hay pruebas periciales complicadas totalmente. Para ello hay que acudir a los modelos en los que se han solucionado estos temas. Y uno de ellos es el proceso anglosajón, aumentando las garantías que allí no existen para la igualdad de las partes en el proceso. Concretamente, es preciso, antes que después, llegar cuanto antes a una vista oral. No es posible que practiquemos pruebas ante la policía, pruebas ante el juez de instrucción, pruebas en la fase intermedia y luego otra vez las pruebas decisivas en la vista oral. No. Hagamos nuestro trabajo cada una de las partes en el proceso, seamos citados por los jueces en una fecha, presentémonos todos con nuestras pruebas y allí, ante los tribunales o ante el tribunal del jurado, que son los que tienen que decidir con inmediación, decídanse esos procesos. Eso es lo que está sucediendo en todos los países civilizados, eso es los países donde se da respuesta a este tipo de cosas. Probablemente con esa acotación del proceso todos nos pondremos, permítame la expresión, las pilas para llevar las pruebas suficientes para probar la culpabilidad, probar la defensa de nuestras posiciones delante del propio proceso. Se abren unas expectativas importantes para el Ministerio Fiscal, como es la atribución de la investigación en la fase de la instrucción sumarial. Y yo quiero decirles a ustedes que eso requiere muchas cosas, pero esencialmente que para la Fiscalía se pongan a nuestra disposición, con carácter de dependencia exclusiva y orgánica, unidades de policía y unidades de peritos. Si no, nadie va a creer que el Ministerio Fiscal no sigue siendo, y no lo somos, la larga mano del Ejecutivo, sobre todo allí donde los ejecutivos puedan tener intereses especialmente. Esa dependencia del Ejecutivo acabó desde 1978. En este momento ni el Gobierno nos puede dar órdenes de carácter general ni particular. La única conexión con el Ejecutivo es mi nombramiento que hace el Rey a propuesta del Gobierno, pero debo de pasar un informe del Consejo General del Poder Judicial y una audiencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. A partir de ese momento, si yo no actúo con independencia, si yo no actúo con imparcialidad, es por mi responsabilidad, es por mi manera de entender el Ministerio Fiscal, no porque la ley me obligue ni el estatuto me obligue para mí ni para el resto de los fiscales. Créame que ese viejo cliché cinematográfico del fiscal con unos colmillos de Drácula intentando atacar denodadamente a la pobre víctima defendida brillantemente por Gregory Peck está muy bien en Matar a un ruiseñor o en Veredicto Final, pero no obedece en modo al Ministerio Fiscal español, que tiene continuamente representación de las personas menos favorecidas, desde consumidores
hasta ancianos en residencias de ancianos, pasando fundamentalmente por pedir absoluciones o archivos o sobreseimientos cuando pensamos que no disponemos de pruebas de cargo para hacerlo concretamente. Eso se está haciendo cotidianamente en todas las fiscalías, en un trabajo callado, discreto, no reconocido, puesto que al final los focos recaen inevitablemente sobre aquellos aspectos ciertamente mediáticos y sin mayor circunstancia. Voy acabando. Es muy importante que ustedes mediten en lo que les he dicho, la necesidad de que todos respondamos a ideas democráticas en cuanto a que la justicia forma parte absolutamente de todos, y ello fundamentalmente porque somos nosotros, los jueces y fiscales, los que debemos de tener clara que tenemos una misión trascendente. En otra película que probablemente hayan visto ustedes, Vencedores o Vencidos, al final el gran jurista alemán que había protegido los desmanes de los nazis, interpretado magníficamente por Burt Lancaster, llama a su celda, después de haber sido condenado, al presidente del tribunal que le ha condenado, que es Spencer Tracy, un juez casi retirado de Estados Unidos, un juez anglosajón, y le dice: no se preocupe usted ha dictado una sentencia justa, yo soy culpable, pero quisiera decirle que yo ni me podía conocer, ni me podía imaginar el horror que se ha producido en Alemania. Y Spencer Tracy le decía una cosa que creo una reflexión moral, de ética profesional para jueces y fiscales, que es muy importante para que tengamos en cuenta nosotros en el día a día. Decía a Burt Lancaster: mire usted, el primer día que dictó usted una sentencia declarando culpable a una persona sabiendo que era inocente, abrió usted las puertas del horror. Y creo que esa es nuestra labor. Si nosotros con nuestros dictámenes, los jueces con nuestras sentencias, no somos justos no solamente en aplicar el imperio de la ley al que nos sometemos, no somos justos en el sentido de ser sensibles a la realidad social en la que hay que dictar las leyes. Interpretamos las leyes conforme a esa ética de Spencer Tracy en Vencedores o Vencidos. No estaremos haciendo realidad el valor justicia que proclama nuestra Constitución. Ustedes nos los deben demandar, ustedes ayúdennos a pedirnos esa exigencia, ayuden también a exigir a sus representantes en los parlamentos para que alleguen los medios necesarios para que, siendo nosotros ejecutores de la ley en los términos estrictos de justicia, podamos satisfacer esas demandas sociales. El derecho es algo que requiere discreción y convencimiento. Acabaré con una anécdota de nuevo cinematográfica. La cuenta Katharine Hepburn en su interesante libro de memorias. Cuenta que ella era muy amiga de Felix Frankfurter, lo he citado anteriormente, uno de los grandes juristas norteamericanos, magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando le designaron magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Frankfurter le dijo a su amiga Katharine Hepburn: Katie, vamos a darle la noticia a mi viejo maestro. Y allí que se fueron. Su viejo maestro nonagenario tenía una casa preciosa al borde del mar en Nueva Inglaterra, Massachusetts, y allí pasaron la tarde y en un momento determinado comenzó a adormecerse el maestro de Felix Frankfurter. Frankfurter le dijo a Katie: vámonos, que el maestro empieza a dormitar. Le dio un golpecito y le dijo: maestro, Katie y yo nos vamos. Le recuerdo, me han designado magistrado de la Corte Suprema, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. El viejo maestro le dijo: ya lo sé, Félix, no has hablado de otra cosa en toda la tarde. Y bien, se despidieron, echaron a andar y a los pocos pasos se oyó la voz firme, cascada, pero firme del viejo maestro que le decía: recuerda, Félix, necesitamos orden. Frankfurter se volvió a Katie Hepburn y le dijo: Katie, yo un liberal, el maestro chochea, pedirme a mí orden. Siguieron andando y se volvió a oír otra vez la voz cascada pero firme del viejo maestro de Felix Frankfurter que decía: pero recuerda, Félix, no demasiado orden. Esa es la justicia y a eso es lo que jueces y fiscales nos dedicamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Fiscal General del Estado, autoridades, señoras y señores. Vamos a pasar al turno de preguntas
y respuestas. Debido a la hora, le voy a solicitar la mayor concisión posible para dar curso a todas las preguntas. Tenía usted razón. Evidentemente hay muchas relacionadas con los casos, con esta ola de casos de corrupción que transversal en lo geográfico y en lo ideológico que estamos viviendo en las últimas semanas. Voy a empezar con una pregunta que formula un compañero de los medios de comunicación, Pedro González, de la COPE, que le pregunta si a su juicio la actual ley es demasiado blanda con los políticos corruptos. Pues no, yo creo que tenemos un Código Penal en el informe que hemos hecho muy crítico con la próxima reforma del Código Penal. Primero llamamos la atención que desde 1995, si no recuerdo mal, han sido 25 las reformas del Código Penal. Yo creo que debemos de estar en el libro Guinness de los récords. No creo que haya ninguna sociedad, ningún ordenamiento jurídico que desde 1995 haya tenido 25 reformas y algunas de importantísimo calado, ¿no? Yo creo que en este momento la tipificación de hechos delictivos, yo diría que incluso habría que adelgazar el Código Penal en algunos tipos penales. No es posible que todo sea delito, ¿no? Hay una cierta tendencia en España a decir que todo es inconstitucional. Te quitan un semáforo delante de casa, esto es inconstitucional, ¿no? Te suben el precio del pan, esto es inconstitucional. Bueno, vamos a dejar la Constitución en sus justos términos, ¿no? Y yo creo que el Código Penal requiere el principio de intervención mínima. Solo debe estar en el Código Penal aquellos reproches de ataques a bienes jurídicos realmente eminentes, y en el Código Penal en este momento tenemos tipos penales con sanciones muy severas para los tipos de corrupción. Así que no, desde mi punto de vista, no creo que hubiera que crear ni más tipos ni incrementar. Lo que hay que lograr es que se celebren los juicios con la mayor rapidez y que los culpables sean condenados y cumplan las sentencias. Y devuelven el dinero, si es posible. Verónica Martínez, de Onda Cero, le pregunta si en algún momento ha recibido algún tipo de presión que afectara a la autonomía e independencia que debe tener la figura del fiscal general del Estado. No, yo me considero una persona privilegiada porque la oferta que me hizo el ministro de Justicia es una oferta que pervivía a lo largo de los años. Alberto Ruiz Gallardón es fiscal de carrera, aunque haya ejercido muy poco dentro de la carrera fiscal, pero ha seguido continuamente la vida de la carrera y es absolutamente coincidente con todos los que hemos defendido a lo largo de los tiempos que el Ministerio Fiscal solo se puede entender con una absoluta autonomía e independencia respecto del Poder Ejecutivo. Él no solamente me lo ha dicho personalmente, me lo dijo personalmente, es que lo ha expresado públicamente y me lo cumple hablando en términos coloquiales día a día. O sea que no solamente no he tenido ninguna presión, sino, lógicamente, yo no lo habría aceptado. El día que tenga una presión, evidentemente, me iré a mi casa, indiscutiblemente, ¿no? Si resulta una presión, lógicamente, insoportable desde el punto de vista institucional. Pero yo estoy absolutamente convencido que el ministro de Justicia ni el Gobierno me van a hacer llegar ninguna presión, porque saben que no soy proclive a recibir ningún tipo de presión. Esta pregunta, en parte, yo creo que la ha respondido, pero se lo voy a formular porque igual puedo aportar algún dato más y además es en clave muy personal. Pregunta a José Antonio Pujante, coordinador y diputado de Izquierda Unida en la Asamblea Regional de Murcia, ¿qué está haciendo la Fiscalía para que se refuercen los medios humanos y materiales para la lucha contra los delitos económicos, especialmente el fraude y la evasión fiscal? Pues ya lo he dicho públicamente, aprovecho para reiterarlo aquí, se lo he dicho a los medios de comunicación antes de entrar en este acto. Soy perfectamente consciente de que en este momento el foco de la ciudadanía está puesto en la Administración de Justicia en diversos campos, pero muy especialmente en el de la corrupción, y creo que es un desafío al que hay que hacer frente con presteza, con eficacia, con eficiencia y con sentido radical de lo que es la justicia. A este respecto, yo de órganos judiciales no puedo ni debo hablar. Si se me pide opinión por parte del Consejo General del Poder Judicial o del Gobierno, así lo diré concretamente, pero respecto de las fiscalías, de momento he pedido al Ministerio de Justicia y se me ha concedido un refuerzo a la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción, que está extraordinariamente sobrecargada de asuntos muy complejos en este momento, que está diseñada para una situación que en este momento ciertamente se ha desbordado, y tengo que reflexionar para algunas fiscalías, la sección de delitos económicos en Madrid y particularmente en Barcelona, también el posible refuerzo. Por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno se me ha asegurado la más absoluta disposición para reforzar las plantillas
en términos personales y en medios materiales y de auxilio de peritaje. Así que estoy absolutamente convencido, porque así se me ha dicho públicamente, que voy a tener esos refuerzos que considero absolutamente imprescindibles. La siguiente pregunta va en la misma línea. La formula Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. En concreto, le pregunta si va a apoyar la creación de una fiscalía nueva en la Audiencia Provincial de Murcia, tal y como había aprobado por unanimidad la Asamblea Regional. Pues me lo acaban de comunicar el consejero de Presidencia y no sé si el presidente del Tribunal Superior, el fiscal superior, algo me habían comentado en este aspecto. Yo, en principio, esa manifestación que supone el desarrollo del Estatuto Orgánico me parece perfectamente plausible. La única dificultad que puede haber será de temas económicos, ¿no?, donde no entro, pero todo lo que signifique reflejar en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal el dibujo autonómico me parece excelente, y si además la propuesta viene unánimemente por un Parlamento autonómico, yo creo que deberemos de seguirla. Pero Antonio Ríos hace la siguiente reflexión y pregunta: la ciudadanía espera ejemplaridad y eficacia en el resultado de la investigación de los casos de corrupción que afectan a la financiación de los partidos, el trato de favor y el enriquecimiento personal. ¿Se piensa unir eficacia y rapidez en depurar responsabilidades en casos como el de Bárcenas o el caso Gürtel, que afectan a las instituciones? Es decir, lograr condenas, devolver lo robado y restituir el daño causado. Sin duda. Es una de mis obsesiones que creo que comparte igualmente el ministro de Justicia. Yo creo que comparte, cuando he comparecido en la Comisión de Justicia del Parlamento, creo que es una exigencia absolutamente esencial, ¿no? No resulta creíble que un proceso, por muy complejo que sea, dure 14 años. En primera instancia, además, nos quedaría, de no haber llegado a conformidad en ese asunto, todavía un recurso de casación ante la Sala Segunda, y no digamos si nos metemos en un recurso de amparo y este fuera admitido a trámite. Esto es intolerable, y ya lo he dicho en mi intervención. Creo que todo lo que signifique reforma legislativa para permitir la celeridad en los procesos y autoexigencia para no complicar la tramitación de los procesos con una tramitación innecesaria es tan importante como que se nos den los medios para poder trabajar, en muchos casos, con pericias eficientes a este respecto. Yo, en las diligencias de investigación del caso Bárcenas, le he pedido a la Fiscalía Anticorrupción, y ellos estiman un horizonte, por lo menos para fijar la posición de la Fiscalía, muy concreto y muy determinado, que creo que se va a cumplir, en principio. Y hay procesos como el caso Gürtel, en el que yo ya he pedido la máxima celeridad para intentar cerrarlo cuanto antes, puesto que la duración, aun reconociendo la complejidad, se produce. Creo que hay un problema de... No me gusta emplear la palabra filosofía, ¿no?, pero bueno, como se utiliza, de filosofía, de metodología de ampliar los problemas. Voy a ponerles un ejemplo que creo que dije en la Comisión de Justicia del Parlamento. Hace años vino en estos intercambios que tenemos entre fiscalías, vino un fiscal federal de Estados Unidos, donde nos contó sus experiencias, su forma de llevar los procesos, y vio cómo llevamos aquí los procesos, particularmente los procesos de corrupción económica. Concretamente, pues estaba en marcha en ese momento, si no recuerdo mal, Kio, Banesto, en fin, era esa época, ¿no? Nos dijo: están ustedes equivocados porque no están aplicando el método Capone. ¿Método Capone? Dice: sí, mire usted, nosotros cuando abordamos la actividad de Al Capone, vimos que era un tipo que desde que se levantaba hasta que se acostaba, incluso soñando, cometía hechos delictivos. Si nosotros hubiéramos intentado judicializar toda la actividad del señor Capone, no habríamos conseguido llevarlo nunca a los tribunales. Decidimos que había una actividad sobre la que teníamos pruebas que llevaba aparejada pena de prisión perpetua, que era la evasión fiscal. Lo llevamos a juicio, lo probamos y acabó sus días en prisión. Creo que esa reflexión conviene, porque hay a veces investigaciones de carácter causa general, inquisitorial. Pretendemos sacar la verdad de todo un descalabro económico, etcétera. Y yo creo que es más prudente parcelar todos esos tipos de actividades en piezas separadas e ir cerrando pieza a pieza, porque si logramos condena en algunos de esos
en algunos de esos extremos habremos ganado realmente importante. Esas investigaciones en las que a veces nos llevamos todo tipo de documentación sin saber bien el objetivo que estamos persiguiendo, haciendo peritajes complicados totalmente, más lógicamente luego los derechos de defensa que permiten nuevas pruebas, alegaciones, recursos correspondientes, hacen inviable uno de los ítems esenciales de un proceso, que es una justicia con plenitud de garantías, pero con celeridad. Hay dos preguntas procedentes de personas del mundo del derecho que no me gustaría dejar de trasladarle. Por un lado, Fernando Jiménez Canal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia, le pregunta qué opinión le merece la propuesta incluida en el borrador del Código Penal Penal elaborado por la comisión designada al efecto por el ministro Gallardón, de que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación instructora del proceso penal, bajo la supervisión de un tribunal de garantías. Y añade, ¿no exigiría este nuevo diseño una profunda reforma de la planta judicial y fiscal con un elevado coste, quizá inasumible en la actual situación de crisis? Bueno, pues para empezar, yo no conozco, yo no sé por qué tenemos que cambiar los nombres de las cosas. A mí me parece una cursilada lo del Código Procesal Penal, me parece mucho más clásico lo de Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero en fin, a veces tenemos un poco la tentación lampedusiana, cambiar todo para que todo siga igual. Parece que cambiando títulos vamos a dar una pátina de modernidad o de trascendencia, algo que es lo de siempre, ¿no? Yo prefería Ley de Enjuiciamiento Criminal o Penal, me parece, pero bueno, esto no deja de ser una mera anécdota. Bien, yo desde el primer momento no conozco el Código Procesal Penal, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? He decidido quedarme al margen la Fiscalía para permitirme la más absoluta crítica, la más absoluta libertad de crítica del modelo que se nos proponga. Ha sido una oferta del ministro de Justicia a un grupo de trabajo, la tiene sobre la mesa. Él decidirá cómo la transforma o si la presenta como esté, pero nosotros después haremos, lógicamente, la crítica, constructiva siempre, pero la crítica de la situación. Es verdad que antes de que se iniciara el grupo de trabajo, el ministro de Justicia me solicitó un informe acerca de cuál era mi posición respecto de la reforma procesal penal y, sintéticamente, creo que ya he dicho algo a lo largo de mi intervención, pero lo resumo aquí. Le dije al ministro que era imprescindible que la reforma fuera integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que supusiera, 1, expulsión de las faltas del sistema jurisdiccional, 2, lo que ha dicho el juez del Mazo, juzgados funcionando 24 horas, y 3, el sistema de llevar cuanto antes a juicio los asuntos de tramitación compleja, concretamente haciendo que cada parte aporte las pruebas en el proceso. Le dije que era imprescindible que la investigación estuviera en manos del Ministerio Fiscal, y no solamente porque en el derecho comparado próximo a nosotros esta sea la práctica habitual, sino porque si somos los que tenemos que sostener la acusación o defender la absolución o el sobreseimiento, si vamos a llevar el peso del sistema acusatorio, debemos de ser nosotros los que investiguemos. ¿Ello qué requiere? Pues ya lo he dicho anteriormente, yo no voy a aceptar una ley de enjuiciamiento criminal, lo digo aquí públicamente en Murcia, pero lo he dicho desde el Parlamento en todos los sitios concretamente, sin que, 1, venga acompañada de una realista memoria económica de costes, 2, de un estudio de plantillas de la carrera judicial y fiscal. Somos 2.400 fiscales, muchos de los cuales no nos dedicamos al tema penal concretamente, y hay aproximadamente alrededor de unos 1.800 jueces que se dedican a ser jueces de instrucción, algunos de ellos mixtos concretamente, y hay que reflexionar acerca de cuál es la situación en la que nos vamos a encontrar. Y luego, finalmente, la exigencia de unas unidades de policía judicial y de peritaje dependiendo exclusivamente de Fiscalía. Sí, se eliminan todas las faltas, salvo las que tienen verdadera entidad penal, del campo de la jurisdicción penal. Si vamos a esos juzgados funcionando 24 horas con buenos instrumentos de mediación, creo que con algunos retoques de la plantilla del Ministerio Fiscal estaríamos en condiciones de enfrentarnos a esa investigación de la fase, siempre, por supuesto, sujetos al juez de garantías, porque la disposición de derechos fundamentales debe quedar en manos de quien tiene la disposición de derechos fundamentales, que son los jueces. Hay una segunda pregunta también sobre la función de la Fiscalía, la nueva función de la Fiscalía en la instrucción de los casos
que deviene de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que la formula Luis García y al que parece preocuparle, sí, por el sentido de la pregunta, y la hace de esta siguiente manera. ¿Cree usted que se garantiza con esta reforma el equilibrio que ha de existir entre el principio de legalidad y el de dependencia jerárquica que consagra el artículo 124 de la Constitución? Bueno, yo he iniciado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el seno del Ministerio Fiscal, de abajo arriba, como hemos hecho el libro blanco, que vamos a enviar probablemente en torno al último trimestre del año al Ministerio de Justicia, en el que se trata de reforzar y blindar la autonomía de cada fiscal que pueda llevar, entre otros, estos tipos de investigación. Creo que eso es absolutamente, pero en este momento existe absolutamente libertad. Yo doy muy pocas órdenes. Yo creo que en el año que llevo no he dado ninguna orden concretamente, fundamentalmente porque yo lo que pienso es que el trabajo está en manos de profesionales competentes, y evidentemente siempre existe, a la hora de los asuntos que se someten a mi consideración, un libre intercambio de ideas en el que nos hemos puesto siempre hasta ahora de acuerdo. Y si no, existen los mecanismos de disentimiento que están en la carrera fiscal. Toda una Junta de Fiscalía puede discrepar de su fiscal superior o de su fiscal jefe, un fiscal de su fiscal superior o del fiscal general del Estado si da las órdenes. Y ello obliga a convocar el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala. Y yo le puedo asegurar que ningún fiscal general del Estado soporta permanentemente que en un asunto mediático la Junta de Fiscales de Sala le diga acuse usted a fulano y él no acuse. Esa responsabilidad en los tiempos que corren es absolutamente inasumible por cualquier fiscal general del Estado, ¿no? Por lo menos con respecto a mí. Y eso yo creo que asegura en el actual estatuto orgánico la plena libertad e independencia de los fiscales para llevar cualquier tipo de causa. Si reforzamos aún más para que haya mayor apariencia, mayor visibilidad de esa independencia de los fiscales, pues mucho mejor. El secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, Rafael González Tobar, hace una pregunta larga, alguna yo creo que ha sido ya contestada, pero hace una segunda, plantea una segunda cuestión. Dice: ¿qué iniciativas legales cree que habría que adoptar para recuperar la sensación positiva de la ciudadanía en el sistema democrático? Viene a cuento de lo que veníamos hablando de la corrupción, en fin. Pues yo consejos a los políticos no doy ninguno, porque no me gusta que los políticos me los den a mí, francamente, ¿no? Bastante tarea tengo, y yo creo que son los partidos políticos los que deben de tener, los que deben de hacer la reflexión acerca de los impulsos, de las ideas, de las demandas que socialmente les llegan de forma continua, y aunque no sea una cosa decisiva, de las encuestas de opinión. Creo que tanto para los que estamos en la Administración de Justicia como para los partidos políticos o para los grupos sociales, pues son harto reveladoras en muchos aspectos, ¿no? Y obligan a una reflexión, ¿no? Yo lo único que podría pedir desde mi punto de vista es que desde el punto de vista de la Administración de Justicia es básicamente lograr tramitar con la mayor celeridad e imparcialidad, a veces soportando ciertas, no me gusta emplear la palabra presiones mediáticas, pero sí presencia mediática con respecto a determinados asuntos, los asuntos en los que está la corrupción. Yo creo que si la ciudadanía percibiera que cuando la enfermedad social de la corrupción llega a un tribunal de justicia es tratado de forma igual para todos y con celeridad y presteza, pues por lo menos en esa fase terminal de la enfermedad social de la corrupción se darían por satisfechos. Y yo creo que esa es una tarea que nos compete a jueces y fiscales. Hay tres cuestiones que no ha planteado la audiencia, pero me gustaría preguntarle, porque son de actualidad, y me gustaría, si es posible, una contestación breve para no alargar demasiado el acto. Por un lado, la próxima semana hay convocada una huelga en el mundo de la Administración de la Justicia, que ha convocado dos de las asociaciones, no la mayoritaria, de jueces. Hay una asociación de fiscales, tiene el apoyo del Consejo General de la Abogacía, de sindicatos y consumidores. Usted ha abogado por el diálogo para evitar, recordar que esa jornada de paro. Me gustaría saber si comparte alguna de las quejas o las reivindicaciones de los convocantes. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es mi absoluto respeto por la decisión de todas las asociaciones judiciales y fiscales que han decidido ir a la huelga, e igualmente mi respeto para aquellos que han decidido que no tienen motivos
para ir a la huelga o que piensan que no entra dentro de su manera de ser de administrar justicia con respecto a la huelga. Eso debe quedar claro, ¿no? En segundo lugar, pues mire usted, yo creo que buena parte de alguna de las cosas que están encima de la mesa, la preocupación las compartimos absolutamente todos, ¿no? Lo que yo he pedido e insistiría a todas las partes, y por supuesto lo sabe igualmente el ministro de Justicia, es que el diálogo no hay que dejarlo nunca, el diálogo tiene que ser realista, sobre la base de que el consenso hay que llegarlo, y los que crecimos en la transición lo sabemos, a base de renuncias a veces muy dolorosas, aparte de tu almario, aparte de tus ideas concretamente, pero está en juego un sistema esencial para la convivencia como es la Administración de Justicia, cuya valoración social no es especialmente buena, ¿no? Entonces, administrar justicia en un clima de confrontación institucional, pues no es nada bueno, francamente no es nada bueno. No creo que sea buena noticia la segunda huelga que se plantea en el términos de la Administración de Justicia, y yo desearía, y ojalá sea tener la esperanza para que se puedan solventar los problemas. Respeto y deseo de que se solventen los problemas, e indudablemente yo creo que discusión de muchos de los temas que están encima de la mesa, pues yo creo que están precisamente en debate. El Consejo Fiscal ha podido ser muy crítico con respecto a algunos de estos temas que están, pero precisamente yo creo que la crítica supone necesidad de diálogo, aceptación por parte de los poderes públicos y no romper la baraja, salvo cuando resulte absolutamente imprescindible, y espero que en términos de justicia ojalá que nunca sea imprescindible. La segunda cuestión tiene que ver con el tema de las tasas judiciales. En el primer mes de aplicación, ley de tasas que va a ser reformada va a ser revisada por el ministro, al menos algunas de las tasas impuestas, el tema de recursos al Supremo. En el primer mes de aplicación en la región de Murcia se produjo una caída importante de los asuntos que llegaron a los tribunales, en torno al 20%, y cayeron hasta más de un 70% las reclamaciones a las administraciones públicas. Yo quiero preguntarle qué reflexión le suscita una caída tan grande de los asuntos judiciales. Estamos hablando del 20% en un mes. Si me permite, hago primero una reflexión. No pudimos hacer un informe en el Consejo Fiscal acerca de la ley de tasas, lo que lamento, porque creo que la opinión de la Fiscalía del Consejo Fiscal habría sido interesante, ¿no? Probablemente habríamos dicho lo que yo he dicho a continuación, porque creo que es lo que pensamos en el seno del Consejo Fiscal. Es decir, que las tasas existían, creo que son necesarias, que cumplen una función, que están en casi todos los países, pero el Tribunal Constitucional ha sido muy claro, y aunque no lo hubiera dicho el Tribunal Constitucional, creo que va de sí mismo de la cuestión. No pueden ser en modo alguno desproporcionadas a una finalidad. La finalidad, que por una parte es recaudatoria, no vamos a negarlo, y por otra finalidad, desde mi punto de vista, claramente más subyacente, que es modular el posible acceso o utilización abusiva del servicio de la Administración de Justicia, ¿no? Y el análisis que me han hecho mis órganos asesores es que una zona de las tasas no cumplía esta finalidad de proporcionalidad. Como el Ministerio de Justicia a rectificar es de sabios, ha reconocido, y parece ser que juntamente con una modificación de la Ley de Asistencia Gratuita va a modificar una vez que se ha dado cuenta de ese carácter excesivo e impeditivo de acceso a la Administración de Justicia, pues bienvenido sea. Creo que es una buena decisión rectificar algo en lo que cuando te llegan informes, cuando te llegan opiniones, cuando pulsas ambientes, pero sobre todo cuando ves cómo se están aplicando, pues llega a la conclusión de que te has equivocado, y que creo que es bueno reconocerlo y cambiar de rumbo, ¿no? Y en cuanto a la caída de asuntos, pues si se trata sencillamente de que los ciudadanos no han podido pagar, es decir, se les ha pedido el acceso, es una muy mala noticia. Si se trata simplemente de que ha operado el criterio de impedir un uso abusivo, sí que sería una buena noticia. Como no sé exactamente a qué obedece en Murcia, no me atrevo a pronunciarme, pero desde luego si ha tenido ese efecto impeditivo es una muy mala noticia, porque la justicia debe ser lo más accesible posible a todos los ciudadanos, advirtiendo que un uso abusivo de la justicia acaba perjudicando la calidad y la igualdad para todos en la Administración de Justicia. Dos preguntas ya para terminar. Una de ellas, respecto al tema de los desahucios, el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia ha puesto en marcha o está estudiando medidas, entre comillas, humanitarias para los casos de
de desahucio por embargo hipotecario, aunque no sea competencia de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es su opinión sobre cómo se está llevando desde el mundo de la justicia este problema que tiene muy sensibilizada a la sociedad española? Bueno, yo creo que hay varios vectores que creo que deben de quedar claros, ¿no? Primero, las leyes están hechas para cumplirse. Segundo, las leyes hay que interpretarlas conforme a la realidad social. Tercero, las leyes deben de obedecer a una finalidad social, evidentemente, ¿no? Porque si no, el carácter legítimo de su origen pues no existen como tal, ¿no? Si de alguna forma la actual legislación concretamente no opera debidamente en un marco, bueno es, como se ha dicho, que se reflexione para intentar cambiarla. Yo creo que hay, igualmente que he dicho anteriormente, los agentes sociales, en este momento muchas empresas, muchas entidades bancarias, creo que pueden cumplir también una función concreta y determinada, situando siempre todos los problemas donde están, porque a veces, como se dice, como decía Cervantes en El Quijote, en la grande polvareda perdimos a don Beltrán, ¿no? Dejemos claramente las situaciones donde están, ¿no? Pero yo creo que hay un consenso bastante generalizado acerca de que en la actual situación social y económica del país, una modificación de la legislación parece más que conveniente. Bueno, la última pregunta no tiene nada que ver con el mundo de la política, de la judicatura, pero quizás es la más comprometida por su calidad de experto en cine, ¿eh? Entonces, se la formulo tal y como me llega, la hace Ángel Lloret de Telefónica y le pide una quiniela sobre los Oscar, con la mejor película, y ya una que está ya para nota, es como experto en cine que valora más, si los Globos de Oro o los Oscar. No ha incluido los Goya, pero bueno. Empiezo por el final. Bueno, yo siempre he sido, yo creo que hay que rebajar las cosas. Uno da impresión que cuando se entrega, bueno, se concede un Goya, un BAFTA para los británicos, ¿no? Los premios franceses, los César, los Globos de Oro, los Oscar, es casi como una decisión de un tribunal de justicia, ¿no? Dice, qué barbaridad, se ha cometido una injusticia tremenda. Bueno, digamos claramente, las academias son clubs privados. Es como si el Foro Nuevo Murcia decide votar la mejor película española o el mejor fiscal o el mejor juez. Pues no deja de ser una decisión de un club privado con resonancia mediática, con consecuencias económicas indiscutibles, sin ningún género de dudas, pero no creo que haya que darle más importancia. Concretamente a los Goyas, pensar que se han quedado fuera Chaplin, Howard Hawks, Hitchcock y Cary Grant y Orson Welles, caray, pues no parece que hayan estado muy acertados a lo largo de la historia, ¿no? Concretamente, pero bueno, son decisiones que están ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, no digo que hay que respetarlas, sino sencillamente, pues, verlas y tomar nota de ellas, ¿no? Yo cuando era crítico de expansión, y lo he sido hasta que, afortunado o desgraciadamente, no sé, soy fiscal general del Estado y por lo tanto ya no me dedico a hacer pronósticos, yo tengo que decir que en los últimos años acertaba bastante los Oscar, pero la directora o mi redactora jefe decía, caray, ¿cómo has acertado? Digo, no, es que es muy fácil. Había una serie de indicadores que te permitían llegar a la conclusión, y lo digo claramente. Durante mucho tiempo los Globos de Oro eran quien más pagaba de las productoras, vamos a decirlo así, dentro de esto, se movía dentro de los corresponsales extranjeros, pues eran muy poco valorados, ¿no? Al cabo del tiempo se pusieron las pilas, como se dice ahora coloquialmente, y los Globos de Oro, prácticamente de 5 o 6 años para acá, indicaban ya claramente por dónde iban los tiros. Es decir, que los corresponsales extranjeros en Hollywood, primero, la nómina de los que votaban había sido más aquilatada y, en segundo lugar, ya sabían dónde moverse concretamente, ya te daban una indicación. Pero luego hay indicaciones muy claras. Por ejemplo, uno mira a ver qué han premiado el sindicato de directores y difícilmente se separa la votación de los Oscar de lo que ha decidido el sindicato de directores. Y de los actores igual. Los actores que vota el sindicato de actores, muy controlados por Sean Penn y un grupo cercano a Sean Penn, George Clooney, etcétera, etcétera,
pues ya puedes hacer apuestas que lo que da el sindicato esto, pues ya apuestas, ¿no? Hay otros premios muy difíciles de acertar, que es la mejor película extranjera, sencillamente porque para poder votar tienes que haber visto las 5 películas y declararlo bajo juramento, que esto de juramento para un protestante anglosajón es muy importante. Entonces vota muy poca gente, ¿no? Pueden votar a lo mejor 300 académicos y ahí ya... por eso se producen tantas sorpresas, ¿no? Pero en el resto es difícil. Este año, para mí, me ha desconcertado la votación de Argo en los Globos de Oro, una película interesante, pero al no estar su director en la nómina de los directores nominados, candidatos al Oscar, la verdad es que ha sido una sorpresa, ¿no? Yo creo que en este momento tiene todas las papeletas Argo para ser un candidato importante. Yo creo que le ha pasado por la izquierda al gran favorito que era Lincoln con Spielberg, ¿no? Y ahí hay unos personajes que son los hermanos Weinstein, que vamos a decir se mueven en términos, no diré más, dentro de la academia, hacen campañas muy agresivas y yo no estoy muy enterado, no sé qué película tienen los Weinstein, ¿no? Pero el año que competía una película muy clara para ganar la película extranjera como era La vida es bella, que competía incluso para categorías importantes, competía una película de mi amigo Garci, El abuelo, ¿no? Y bueno, pues empezaron las sesiones, iba a verla muchísima gente y los Weinstein rápidamente fueron y compraron a Televisión Española El abuelo y a partir de ese momento no se hizo ninguna proyección para ningún académico en Hollywood, ¿no? Con eso quiero decir que luego hay los lobbies, los Weinstein. Yo no sé si tiene alguna película los Weinstein, pero me preocuparía si fuera Argo y no están los Weinstein, ¿no? En Argo está Clooney, que mueve muchos votos de actores, y el grupo de actores es el bloque más importante y más homogéneo en la academia, ¿no? O sea que yo creo que Argo tiene bastantes buenas perspectivas, habida cuenta de que está ganando en casi todos los frentes importantes. Lo malo es que si me preguntan quién va a ganar de director, no puede ganar Ben Affleck, porque no está nominado. Y ahí ya pues, a lo mejor tiene más suerte Spielberg y gana por Lincoln, ¿no? Pero yo me da la impresión de que en Hollywood Lincoln no ha gustado excesivamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo, ustedes, gracias por todo, por su claridad. Gracias.